Ok, vamos a poner musiquita así de juego de peleas de 8 bits y vamos a escuchar la voz de Round 3, Fight. Es la tercera vez que intento grabar este episodio y por una u otra razón ha sido imposible. ¡Qué barbaridad! Les pido una disculpa, creo que el experimento que tuve de ver si podían captar mis ondas cerebrales a través del silencio que se generaba en el episodio anterior durante 27 minutos no resultó. Nadie captó mis ondas cerebrales y todo el mundo se quejó de que no había sonido en el episodio. El mundo no está preparado para mi tecnología. Entonces voy a tener que regresar al modo tradicional. Ayer grabé una vez más el episodio y cuando terminé hubo otro problema que hizo que la publicación no se pudiera dar de manera correcta. Así que hasta hoy estoy volviendo a grabar. Esperemos que en esta ocasión no haya ningún tipo de contratiempo. De todas maneras, muchas gracias a todos por no haberme troleado, nada más avisarme con mucha educación y decencia que la semana pasada había salido mal el episodio. La verdad es que los lunes y los martes son los únicos 2 días en donde tengo un poquito más de tiempo y flexibilidad para robar tiempo y publicar mis episodios. Entonces, el resto de la semana se me hace un poco complicado. Pero bueno, vamos a hacer por tercera ocasión este episodio. La semana pasada hice un comentario con respecto a un sentido homenaje con respecto a B.B. King. Ya pasó una semana, ya se le lloró, ya se le escuchó su música, podemos seguir hacia alguna otra cosa. El comentario, o los dos comentarios que tengo con respecto a la semana pasada de actividades tecnológicas son dos. Una con respecto a Amazon, que aparentemente ya es inminente la llegada a México. Debo de decir que yo lo dije el año pasado en algún capítulo de Tecnovert. Se calculaba que para finales de este año llegaría Amazon a México y parece ser que así es. En noviembre llega a las 3 ciudades principales del país, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Y en el transcurso del 2016 se estará extendiendo hacia otros países de Latinoamérica y el resto del país aquí en México. Así que pues estoy muy emocionado, la verdad estoy muy contento de que así vaya a ser. Vamos a ver con qué propuesta llega, con propuesta de calidad. Parece que en Cuautitlán Izcalli, al norte de la Ciudad de México, es en donde van a tener la bodega principal de Amazon. Así que estaremos al pendiente de cómo van a ser las distribuciones, veremos qué tipo de ofertas llegan, si van a tener el Amazon Prime aquí con nosotros, vaya, todos esos temas que pues son importantes para cada uno de los países en donde se abre una tienda de Amazon, pues vamos a ver qué noticias van saliendo a lo largo de lo que falta del año. Ya la verdad es que ya no falta tanto para noviembre de este año y pues yo estoy emocionado. La verdad es un servicio que uso incluso cuando no está en mi país. Ahora que está en mi país, le tengo miedo más bien mi tarjeta le tiene miedo a que llegue a Amazon. En fin, la segunda nota es con respecto a Spotify. La semana pasada, el 20 de mayo, hicieron su rueda de prensa, más que un keynote, fue una especie de rueda de prensa, donde anunciaron todas las nuevas características que tendrá la nueva versión de Spotify. Y estoy muy emocionado porque ya salgan todas esas características en todos los dispositivos y en todos los países. Básicamente es pues la nueva forma en que piensan mostrar sus playlists, la nueva forma en que piensan hacerte consumir audio a través de una curaduría un poco más pues fina, por decirlo así. Vamos a ver cómo funciona esta nueva curaduría de música. Creo que es donde falla un poquito más Spotify. No sé si consista en los algoritmos que están utilizando para hacer la detección de qué tipo de música te gusta, o no sé si también tiene que ver con que, porque eso me pasa mucho, cuando estás escuchando música en inglés,
su curaduría es un poquito más fina que cuando estás escuchando música en español. Tal vez tenga que ver con que todavía no tienen bien estructurados sus equipos en los diferentes países o en los diferentes idiomas. Vaya, son cosas que tienen que ir revisando cómo lo tienen, pero es bienvenida cualquier noticia que tenga que ver con que va a haber una mejor curaduría en cuanto al consumo de la música que cada uno de nosotros tiene y cómo nos van a entregar una música más relacionada con nuestros gustos. También hablaron sobre la integración de video y de podcast, ambas cosas más que interesantes y más que emocionantes para todos nosotros. Vamos a ver cómo se van a integrar. En verdad estoy muy inquieto por saber cómo es que se va a hacer esta integración. Así que vamos a estar también muy atentos a eso. Y los que somos fanáticos del running, pues estamos también muy contentos por esta posible integración. Bueno, ya no es posible. Se supone que es un hecho que para finales del año, tanto con Nike Plus, la aplicación con la que haces running, como con Runkeeper, que es otra aplicación con la que puedes hacer tu monitoreo de carreras, va a tener una integración directa con Spotify. Estoy muy contento porque ambas son las dos aplicaciones que uso de cabecera para correr y quiero ver cómo va a funcionar. Se supone que por lo pronto, estaría saliendo Spotify Running para el resto de los países, para todos los países, pero yo no he visto ninguna actualización. Por lo menos aquí en México no sé si alguien ya haya recibido esa actualización, yo no, y estoy que me muero de ganas de probar cómo funcionará este sistema en el cual pues tú vas corriendo y la música cambia de acuerdo al ritmo que tú tengas al momento de ir corriendo. Eso suena wow, padrísimo, ¿no? Vamos a ver cómo es que lo acaban haciendo. Entonces, bueno, esas son las dos noticias importantes de la semana pasada. Y esta semana, pues quiero agradecer de nuevo a todas las personas que han estado mandando comentarios, sugerencias, tanto positivas como negativas y demás. La verdad es que pues lo agradezco principalmente porque es la manera en la que Tecnovert está modelándose un poquito más hacia las cosas que a ustedes les guste. Por ejemplo, Jorge Luis Saucedo, Jorge Orge 001 de Twitter, me mandó un Twitter muy bueno, muy padre, lo agradezco mucho, Jorge. Dice, wow, le he sacado mucho provecho a los últimos dos podcasts de Tecnovert, gracias por las recomendaciones, Belbor. No, pues gracias a ti por escuchar, gracias por hacerme saber que está funcionando esta nueva forma de hacer los episodios, que los quiero hacer más como mini dossiers de algún tipo de aspecto tecnológico. Y bueno, pues el que me digan que están sacándole provecho, que están usando los tips que les estoy dando y demás, pues lo agradezco muchísimo, y esa retroalimentación es la que va a seguir moldeando los siguientes capítulos, así que les pido mucho que me manden sus comentarios, sus sugerencias a @Belbor en Twitter o belbor@technoverge.com.mx para cualquier comentario que tengan. Gabriel N. Gabox, @Gabox en Twitter, me sugirió un cliente, CloudMagic, un cliente de correo que ya recomendó anteriormente Baires Mac, un argentino que tiene un podcast relacionado también con Apple. Honestamente no he tenido oportunidad de escucharlo bien, lo he escuchado un par de veces nada más. Pero bueno, saludos a Baires Mac. Y de CloudMagic, pues es un cliente más para iOS principalmente. El valor principal que tiene es la integración que tiene con otros servicios en la nube como Dropbox y demás. Pero por el tipo de flujo de trabajo que tengo yo en cuanto a mis correos electrónicos, sí es muy importante para mí tener pues un espejo de lo que estoy haciendo en uno y en otro lugar. Me refiero a mi dispositivo móvil y la computadora. Entonces, por eso es que CloudMagic no me convenció del todo en el momento en que lo probé. Gracias a Gabox por la recomendación. Y si ustedes están interesados en que platiquemos un poquito sobre estos flujos de correo electrónico y demás, o sobre el panorama actual de los clientes de correo, pues háganmelo saber y hacemos con mucho gusto un episodio especialmente para ese tema.
Jairo Duque, de @Jairo Duque Music, de Hablemos de Apple, el podcast de Hablemos de Apple, comenta que ya descargó Slack, gracias a la recomendación que hice en el episodio anterior. Muchísimas gracias, Jairo. Por cierto, Jairo estuvo operado de la columna, esperemos que ya esté más que sano, más que listo para echarse una carrerita y estar muy bien de salud. Un saludo, Jairo, y bueno, pues qué bueno que ya estás probando Slack. Ahora la cuestión es que me cuentes cómo es que estás usándolo y si te está funcionando, si te está resultando, si fue una buena recomendación. José Duarte, @Ciudadano0 en Twitter, también dijo que ya está utilizando Slack, o que ya lo está probando. Vamos a ver cómo le está yendo, que nos cuente. Y por cierto, Ciudadano Cero me invitó a participar, le agradezco mucho la invitación a participar en uno de sus cursos, en una de las clases que da él en posgrados. Me consideró para hacer pues una pequeña exposición de lo que hago por ahí en Coca-Cola FM y bueno, pues fue totalmente remoto. Él está en Colombia, yo estoy en México, así que fue a través de Skype. Fue muy interesante, es la primera vez, la verdad, que hago una participación en una clase a distancia. Fue muy interesante hacerlo y muchas gracias, Ciudadano Cero, por invitarme a participar. Y pues vámonos ya de lleno sobre el tema de hoy. ¿Qué es un CDN y cómo es que funciona? Vamos a irnos, es un episodio tal vez algo teórico, pero creo que es muy importante para que vayamos entendiendo cómo es que funciona el Internet hoy en día. La forma en que ha funcionado, en que empezó a funcionar el Internet, las páginas de Internet, era, y de alguna manera puede seguirse haciendo así cuando son páginas pequeñas, pero es tener un servidor central, que al final de cuentas es cualquier computadora, a la que tú le dices, ¿sabes qué? Voy a generar una IP pública, voy a generar una dirección con la cual cualquier persona se va a poder conectar. La IP pública es estos numeritos que luego vemos que nos dicen de IPs, que son 168.99.303.2 o 193 o 128.43.18.03. Vaya, la combinación de números que sean los de la IP. Entonces tú lo que haces es que le asignas una IP fija pública a tu computadora, que sería la manera más digamos, rústica de hacer un servidor, y la dejas prendida todo el día y dejas la parte en la que quieres que tengan acceso abierta al público a través de esta IP, y entonces la gente que se conecta a través de este numerito puede conectarse a tu computadora y jalar la información que se encuentra dentro de ese directorio en el que les diste permiso. Después viene la otra capa, vendría en el dominio, en donde tú puedes decir, bueno, quiero que el dominio www.technovert.com.mx esté relacionado o ligado de manera directa a la dirección IP número tal, de tal manera que cada que alguien teclee www.technovert.com.mx, digamos que el sistema de traducción que tiene el Internet haga la traducción automática a esa IP y de esa manera tú puedas llegar a esa página. Yo, como lo llevo a explicar en muchas ocasiones, me lo imagino como los apartados postales, ¿no? Con que tú des un apartado postal ya es suficiente para que la gente llegue, o para que llegue el paquete a un lugar en específico. Y es más o menos esa la idea que está por detrás de los dominios y de las IPs, de manera muy burda, ¿no? Pero para que nos vayamos haciendo una idea. Entonces, el punto es que tú tienes ese servidor central y ese servidor alimenta cuando alguien teclea esa dirección IP o ese dominio, entra a esa computadora y jala la información que tiene, a la cual tiene acceso. Cuando estaba en pañales el Internet, a finales de los 80, principios de los 90, hasta incluso mediados de los 90 o finales, en el primer boom de la www, del .com, el punto era que la mayor cantidad de información era relacionada con texto. Y hasta ahí era hipertexto, pero al final de cuentas no había mayor complicación. A lo mucho, por ahí algún GIF pinchurriento animado,
ya saben, cuando estaba de moda poner los logos animados en GIF o cosas por el estilo, que no podían pesar gran cosa, eran unos cuantos bytes los que llegaban a pesar. Lo demás era texto, algún pequeño script de CGI para poder hacer los envíos de solicitud de información, para poder enviar un mail, que también era texto al final de cuentas. Entonces no había mucho procesamiento por el cual se tenía que hacer. Realmente era únicamente mostrarte una página con texto e hipervínculos, y ahí terminaba la historia, ¿no? Entonces no había mucho problema, muchas personas se podían conectar a la misma computadora sin que hubiera una carga importante en los procesos, porque pues realmente no habían procesos que hacer en la transferencia de texto por sí solo, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió posteriormente? Bueno, pues resulta que se empiezan a agregar imágenes más grandes, que se empieza a poder hacer, mostrar incluso imágenes no comprimidas, y eso pues obviamente consume muchísimo ancho de banda, las imágenes son muchísimo más grandes, entonces en lugar de unos cuantos bytes que se transfirieran en una página, se empezaron a transferir algunos megas, y eso fue haciendo más pesada la carga, ¿no? Y de pronto pues se empieza a poder transferir archivos, y ya no eran archivos nada más de unos cuantos kilobytes, sino que ya eran de megas también, y de pronto ya no eran nada más archivos, sino también, bueno, siguen siendo archivos, pero ya eran archivos multimedia como música, y de pronto ya no es nada más música, sino también son videos, y entonces y de pronto ya no son nada más videos, sino también son scripts mucho más elaborados que requieren procesamiento de la máquina para poder hacer una determinada acción, ¿no? Y entonces se vuelve una situación mucho más pesada para poder transmitir, y es necesario generar recursos mucho más hábiles o mucho más disponibles para poder no solo transmitir una información básica, sino también para generar procesos por detrás que ayuden a que puedas tú pues chatear, puedas tú hacer algún tipo de funciones mucho más avanzadas, operaciones algorítmicas más avanzadas, el poder entender por qué estás contestando y por qué no estás contestando. Vaya, hacer toda esta cantidad de operaciones que hoy en día las páginas de internet hacen. Y entonces, ¿qué sucedió? Que brincó de tener un solo servidor a tener que tener varios servidores conectados como en una especie de red entre ellos, que pudieran estar brincando. Entonces, cuando se llena la capacidad de este servidor, brincas al siguiente servidor, y entonces cuando se llena la capacidad de ese servidor, brincas al siguiente, y así vas terminando todos los recursos, pero todo seguía siendo en un nodo central, por decirlo así. Entonces tienes tus granjas de servidores donde todo eso sigue existiendo, no me malinterpreten, pero ahorita en la explicación vamos viendo hacia dónde van yendo las cosas. Tienes tus granjas de servidores en donde puedes tener tú contratado un número determinado de servidores donde va a estar tu sitio replicado de manera de espejo. Entonces cada cosa que se haga un cambio en uno de los servidores se replica automáticamente en el resto de manera inmediata, y entonces la gente puede tener mucho más acceso. Pero ¿qué pasa? Resulta que cada vez más el Internet, aunque desde el inicio así era su inspiración, que fuera internacional, cada vez más es más palpable que todo mundo puede visitarte de cualquier parte del mundo. Entonces, esto hace que sea necesario que haya un acceso más rápido a esta información. Entonces, no es muy práctico que yo tenga mis servidores en San Francisco y que alguien en España esté teniendo que dar la vuelta completa para poder llegar a San Francisco. Aunque no lo crean y aunque parezca que no, es necesario que pase un tiempo para que vaya una información de un punto al otro. La física no ha cambiado en ese sentido, y por más que las reglas de la velocidad sean inmediatas porque van a la velocidad de la luz o lo que ustedes quieran, es necesario un tiempo determinado, y entre más lejos esté un punto del otro y más paradas tenga que hacer ese punto hacia el otro, pues más te vas a tardar, aunque sean milisegundos.
Entonces no resultaba práctico para tener una disponibilidad permanente para muchos sitios. Recordarán ustedes lo que pasaba al principio con Twitter. A cada ratito aparecía en la ballenita. ¿Por qué? Porque pues los servidores que tenían ellos contratados estaban localizados en un solo lugar. Y llegaba el momento en que acababas la capacidad de uno, se iba con el otro, se acababa ese, se ibas con el otro, se acababa ese. Llega el momento en que decías, oye, pues sabes qué, de los 10 que tengo, los 10 se acabaron porque hubo un evento importante en donde todo el mundo está mandando información y ya no tengo posibilidad de sostenerlo. Y entonces es cuando sale el concepto del CDN. Todo eso, si se dan cuenta, es todo un proceso. Empezó a necesitarse el uso de tecnología multimedial para poder hacer más capaz al Internet y todo eso hace explotar la necesidad de a ver qué es lo que podemos hacer. Pues hacemos un CDN o un Content Delivery Network o Content Distribution Network, que sería algo así como una red de distribución de contenidos o de entrega de contenidos. Este basa su estructura en múltiples centros de datos, es decir, en lugar de que yo tenga solamente en San Francisco mis 10, 11 servidores, lo que voy a hacer es que tal vez voy a tener de 2 en 2, pero en diferentes partes del mundo. Y el objetivo es lograr tener una disponibilidad permanente de todos estos servidores y tener un rendimiento óptimo. ¿Por qué? Porque vas a contener copias de los datos de un sitio en varias partes del mundo, y entonces lo que va a suceder es que si yo estoy en España, en lugar de tener que viajar hasta San Francisco, seguramente nada más voy a dar un brinquito a Francia o a Alemania o a la misma España, donde va a estar el centro de datos con una copia del sitio al que estoy queriendo acceder. Supongamos que vamos a poner YouTube. Entonces lo que hace YouTube es tener muchas copias de su sitio en diferentes partes del mundo, y entonces de esa manera, si yo estoy en México, me manda a un servidor, al servidor más cercano en México; si estoy en Colombia, al servidor más cercano en Colombia, en Argentina, y así nos vamos yendo, y de esa manera hay un rendimiento más óptimo porque no tiene que viajar tanto la información. Está más concentrada en pequeños núcleos o pequeñas unidades de datos. De esa manera hay una accesibilidad mayor y la disponibilidad es permanente, porque si por alguna razón el servidor más cercano a México está saturado, no importa, te dirijo directamente al siguiente servidor más cercano, que tal vez ya no está dentro de México, tal vez ya está en San Francisco, pero sigue estando bastante más cerca a tener que ir a un servidor que está en Inglaterra o en cualquier otro punto, ¿no? Eso es, en términos generales, lo que hace un CDN. Hoy en día sirve una gran cantidad de información de los contenidos que nosotros tenemos acceso en Internet. De hecho, lo que ustedes están escuchando, el podcast que ustedes están escuchando, seguramente no sería igual de posible por la cantidad de información que se genera hoy en día si no fuera gracias a un CDN. ¿Qué tipo de información es la que se transfiere a través de CDNs? Desde objetos de la web, tú puedes definir dentro de tu página qué elementos son alimentados a través de un CDN y qué elementos no. Obviamente eso ya es mucho más complejo, no es, requiere de una arquitectura de red y una arquitectura o un pensamiento de la estructura que estás tú haciendo de una manera mucho más especial, mucho más dedicada, para que pueda responder ahí. Y seguramente si tú tienes un sitio en el que tienes, 5,000, 10,000 visitas al mes, 100,000 visitas al mes, no sea necesario que tengas un CDN. Pero cuando ya estás hablando, y si es únicamente un sitio donde estás transmitiendo información, digamos, estática, ¿no? Pero si ya es un sitio donde estás usando bases de datos, donde tienes transacciones electrónicas de comercio electrónico, donde ya tienes transmisiones de video en vivo y cosas por el estilo, entonces sí puedes empezar a pensar que un CDN, y tienes visitas de muchísimos miles de personas al mes, o cientos de miles o millones de personas al mes, entonces sí ya te puedes empezar a pensar
en incluir un CDN dentro de tu infraestructura, porque seguramente vas a tener un mejor rendimiento de esa manera, ¿no? Vas a poder enviar archivos, software, documentos, aplicaciones de e-commerce, portales, live streaming, streaming on demand, que es todo lo que es Netflix, YouTube, es mismo Spotify. Eso es el streaming on demand, es la transferencia por demanda. Entonces yo lo pido ahorita lo tengo. Si no existiera un CDN, entonces las copias de la música que estoy pidiendo a Spotify no serían tan rápidas de recuperar, y si por alguna razón es un artista que está de moda y 100 personas, o bueno, 100 es poco, y cientos de miles de personas quieren escuchar esa canción al mismo tiempo y no tienes una infraestructura que lo soporte a través de un CDN, de tal manera que una fracción de esos cientos de miles escuchen la música a través de un servidor y otra fracción a través de otro y otra fracción a través de otro, sería la locura, se estaría cayendo a cada ratito los servicios, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Bueno, realmente, principalmente cuando estás hablando de CDNs pequeños, los CDNs lo que hacen es negociar con las ISPs, los Internet Service Providers, los proveedores de Internet, negocian con los operadores de redes locales y les dicen, ¿sabes qué? Réntame espacios dentro de tus granjas de servidor local para que yo pueda a su vez cobrarle a mi cliente para que albergue ahí su sitio. Digo, obviamente no es tan sencillo, debes tener una infraestructura muy buena a nivel software para poder hacer todas estas copias espejo y demás, pero réntame tu infraestructura, yo la subarrendo a mi cliente y de esa manera alojo en mis servidores en diferentes localidades y yo te puedo prestar ese servicio de réplica del sitio para que pueda tener acceso. Obviamente hay servicios, CDNs muchísimo más grandes. El principal o el número uno a nivel mundial es Akamai. Supongo que les suena por ahí, lo han llegado a escuchar en algún momento. No sabían qué era exactamente, pero eso es lo que hace Akamai principalmente. Es la red de CDN más grande y que le presta servicios a quien ustedes quieran imaginarse, al propio Apple, a Spotify, a muchísimas de las empresas enormes que hay hoy en día. Están basando su tecnología de CDN, bueno, su CDN, o están descansando sus CDNs a través de Akamai, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya Akamai tiene sus propias granjas de servidores, no tienen por qué estar subarrendando, tal vez lo harán en algunos espacios pequeños o países donde no tienen tan fácil acceso, pero de forma general ya tienen su propia infraestructura. Y así es como funciona. Y últimamente, lo interesante del CDN es que ha ido también evolucionando y pues bueno, empezó con estos grupitos de servidores y de pronto se dieron cuenta también de que tenían que eficientar de mejor manera esta distribución. Ya hay un gran avance con tener este grupo de servidores en diferentes partes, pero de pronto dices, ¿sabes qué? Y si hacemos algo que haga una especie de híbrido entre la transmisión normal y lo que es el peer-to-peer, de tal manera que no todo se cargue dentro de un solo servidor, sino que todos los servidores vayan alimentando la información. El peer-to-peer funciona de esa manera, ¿no? Es decir, hay 4 o 5 servidores, 4 o 5 computadoras que tienen la misma información y entonces, dependiendo de la disponibilidad que cada una de ellas tenga, le manda un cachito de información al usuario final y al final el usuario final recibe toda la información, la junta y tienes la posibilidad de recibir esa información de manera transparente, ¿no? Y bueno, pues creo que eso es lo que podemos hablar sobre el CDN. Ya me estoy alargando incluso más que en mis otros intentos. Es lo que pasa cuando lo haces varias veces, que te empiezas a emocionar con lo que estás hablando, te vas acordando de más datos y los tratas de expresar. Pero bueno, creo que con eso queda claro lo que es un CDN, así que la próxima vez que ustedes les pregunten qué es un CDN, lo podrán saber.
o que saben para qué sirve un CDN, saben cuáles son estas discusiones que hay de que si Apple quiere hacer su propia infraestructura de CDN, les queda mucho más claro por qué lo quiere hacer. Imagínense la cantidad de millones de dólares que paga mensualmente a Akamai para poder tener esa infraestructura de sus Apple Stores, de su iTunes Store, de su iStore, vaya, de todos los servicios que ofrece. Imagínense la cantidad de dinero que tiene que pagar para poder mantener esa infraestructura y que falle lo menos posible su red, su infraestructura, ¿no? Y de esta manera, si ellos controlan todo eso, pues están eliminando a un tercero que está ahí en medio, ¿no? Y todo depende más de ellos. En fin, bueno, pues creo que eso es todo. Por favor, díganme si les gustó este capítulo, si se les hace útil, si quieren saber algo más al respecto, de cómo quieren que crezca Tecnovert, cómo quieren que les ayude un poquito más. Estoy más que dispuesto a estar con ustedes en todo esto. Mándenme sus dudas a @Velbor en Twitter, velbor@technovert.com.mx y pues aquí estamos atentos a cualquier comentario. Por cierto, hay una sorpresa por ahí, un famoso del podcasting me hizo una invitación a participar, a colaborar con él en uno de sus primeros episodios de un nuevo proyecto que tiene. No puedo decir mucho porque tengo ¿cómo le llaman a ese cuando no puedes hablar de ello hasta que salga el producto? Bueno, pues así estoy yo. No sé cuándo va a salir. Él es el que tiene que dar la noticia y ya les estaré contando quién es la persona con la que voy a colaborar o colaboré por lo menos en uno de sus capítulos. Ya lo estarán sabiendo después. Y bueno, pues originalmente iban a ser 2 episodios esta semana porque iba a recuperar el de la semana pasada y hacer uno nuevo, pero como el de ayer tampoco quedó bien, nos estaremos escuchando la próxima semana por aquí. La próxima semana volverá a ser en vivo y con Periscope y demás, y ahí estaremos atentos. Mientras tanto, les mando un abrazo a todos. Bye.